Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video podcast de Juegos Nacionales al Día, en el que hablaremos con los personajes que han marcado historia en las justas deportivas más importantes del país. Hoy estamos con Danilo Caro, una institución en el tiro deportivo nacional en las últimas 3 décadas. Ha participado en 5 ediciones de los Juegos Olímpicos. La primera fue en Atlanta, pasó por Sydney, también estuvo en Atenas, Londres y Río 2016, además de ser múltiple medallista en Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Panamericanos y claramente Juegos Nacionales. Bueno, sin más preámbulos, Danilo, bienvenido a este video podcast. ¿Cómo está todo? Buenos días a todos, muy bien, muchas gracias. Ya entusiasmado con esta nueva edición de los Juegos Nacionales, que son aquí en el Eje Cafetero, y yo, como ya les estaba comentando, vivo en Armenia, aunque digamos, las instalaciones de tiro no se van a hacer acá porque vamos a disparar en Nilo en las instalaciones de la federación, pero bueno, son los juegos representativos de los juegos del Eje Cafetero. Bueno, Danilo, centrándonos un poco, digamos, en su historia como deportista, ¿por qué el tiro deportivo? ¿Qué lo incitó a comenzar en este deporte y por qué en este país que es más futbolero y de ciclistas, ¿no? Por tradición familiar, es un deporte que en la familia se ha practicado ya por generaciones, tanto por familia de mamá como de papá. Y desde chiquitos tuve siempre contacto con las armas y con este deporte y así se fue llenando mi corazón de amor por este deporte, igual que mi sobrino, que ya más adelante comentaremos de él, y ahora mi hija, que también está iniciando, va a participar en estos Juegos Nacionales también, pero por el Valle. Entonces vamos a hacer tres generaciones en Juegos Nacionales. Bueno, con los buenos días para todos, yo me incluyo en la conversación, Danilo, y preguntarle acerca de ese primer recuerdo que tiene con el primer disparo. ¿Se acuerda cuál fue la primera vez que de pronto entró a practicar este deporte? Sí, nunca se me olvidará, eso fue en el Club de Tiro El Rancho, que en esa época era un club básicamente de tiro, tenía otros deportes, pero era el único club de tiro en Bogotá que contaba con unas instalaciones de mi modalidad, que era trap. Y me acuerdo que viniendo un día mi abuelo y mi papá me dijeron, oiga, ¿por qué no entramos al club y que Danilo ensaye? Y tendría yo 8 o 9 años. Y con una escopeta calibre 20, que es una escopeta, digamos, un poquito más liviana que una 12, que es la que se usa normalmente, empecé a disparar ahí, y ahí fue mi enganche con ese deporte. ¿Qué sensaciones con ese disparo? Es decir, creo que no todos los mexicanos tienen la oportunidad de hacerlo. Sí, son unas emociones de verdad que a uno no se le olvida, porque es la sensación de ver volar el plato y tú disparar y ver cómo se quiebra en el aire. Y recuerdo que esa vez rompí 7 platos, no sé cuántos habré hecho, pero sí recuerdo que fueron 7, y tanto mi papá como mi abuelo dijeron, oiga, este chino tiene futuro. Y esa fue la primera vez que yo disparé un plato. Danilo, usted habla de tradición familiar, está hablando de su papá y su abuelo. ¿Su abuelo también fue tirador o viene sí, de antes de...? No, mi abuelo por parte de papá siempre fue aficionado al tiro también. En esa época obviamente lo que se utilizaba era la cacería básicamente, pero por abuelo materno, que era italiano, y Italia es como la meca del tiro al vuelo, él sí practicaba el tiro al vuelo allá. Entonces fue por ambos lados, de todas maneras. Pero mi abuelo materno ya practicaba ese deporte en Italia. Y hablando precisamente pues, de Juegos Nacionales, que es en lo que nos centramos, no sé, su papá o alguien, pues, por lado de su mamá, ¿alguno de sus familiares tuvo también la oportunidad de participar en Juegos Nacionales? Que yo tenga recuerdo, no. Yo fui el primero en el año 84. Es que creo que anteriormente no sé qué historia tengan los Juegos Nacionales, no sé si, pero creería que sé que ellos no, con toda seguridad, pero en el año 84 fueron mis primeros Juegos. Fueron unos Juegos que por primera vez el Ministerio del Deporte, bueno, en esa época no existía el Ministerio, pero el Deportes decidió que lo
participaran solamente juveniles. Fueron en Villavicencio. Hablemos un poco de esa primera participación, de esa memoria que tenemos de los primeros Juegos Nacionales con registro Bogotá, supongo, porque Danilo es bogotano. Entonces, cuéntanos un poco de esa experiencia, esa primera experiencia como juvenil en Juegos Nacionales. Mira, como te digo, fueron los primeros Juegos y fue una edición que fueron solo juveniles, entonces fue interesante porque los competidores éramos todos contemporáneos, todos nos conocíamos. Y para esa época, como te digo, se hizo en Villavicencio y en Villavicencio no había máquinas de trap, que es lo que en esa época yo disparaba, sino skit, que es otra modalidad de tiro al plato. Pero en esa época disparaba ambas modalidades, participé en esa modalidad con mi hermano menor y con otro compañero que era compañero mío del colegio, pero ya se retiró. Ahí gané yo individual y ganamos por equipos y puse nueva marca nacional juvenil en esa modalidad. Y obviamente Bogotá ganó por lo menos en la edición de tiro y nada, fue una experiencia muy bonita, como te digo, porque fueron solo juveniles. Luego así como anécdota, en el 88 fueron en Ibagué, pero ya no era juvenil, ahí yo no pude participar. Okay. Y precisamente hablando pues de ese recorrido que usted ha tenido en Juegos Nacionales, ¿qué anécdota tiene? A ver, así que me recuerde que me emociona mucho recordarla, fue en el 96, que fueron en Bucaramanga. Allá se participó por primera vez en 3 modalidades y fue en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Allá disparé trap automático, trap olímpico o fosa olímpica, que es la que yo disparo, y doble trap. Y en las 3 modalidades gané oro individual y ganamos por equipo también. Entonces, digamos pero en los Juegos Nacionales siempre he tenido muy buenos recuerdos. En el 2000 también, que fueron en Boyacá, ahí hubo unas limitaciones que puso la federación y no nos dejaba participar sino máximo en 2 modalidades. Ahí se podía disparar ya 4 modalidades y la limitaron solo a 2, pero en las 2 que disparé también gané medallas de oro. Danilo, en todo este recorrido, una pregunta grande. Yo creo que casi todos tenemos mentores para las profesiones o labores que escogemos. ¿Algún consejo que se le haya quedado, que le haya dado algún mentor o algún familiar, ya que obviamente es de familia que se rodea pues del tiro deportivo? ¿Algún consejo que se le haya quedado y que todavía lo tenga en la cabeza? Sí, eso se lo aprendí a mi entrenador italiano, Paolo Donato. Él siempre me dijo: Danilo, los platos primero se rompen con la cabeza y después con la escopeta. Eso para hacerte pues referencia que es un deporte básicamente mental. Aquí la parte física obviamente juega un papel relevante también, pero más que eso es la preparación mental, y por eso el decir de él de que el plato primero se rompe con la cabeza y después con la escopeta. Ese es un consejo que siempre lo tengo presente y se lo refiero también a cualquier persona cuando está iniciando. Ahora que tocas ese tema, importante saber de pronto para las personas que no conocen, ¿qué características tiene que tener un deportista de tiro deportivo? ¿Cuáles son las básicas o lo fundamental que tiene que tener ese atleta? Mira, básicamente, como te digo, cabeza. Eso es lo más importante. Aquí no se trata de tener el mejor equipo, no se trata de tener el mejor físico, porque he visto casos donde la gente adquiere la mejor escopeta, van al gimnasio, ¿no? Son fornidos, pero este deporte, como te digo, no es de eso, es de mucha cabeza, y es un deporte individual donde realmente el principal contrincante eres tú mismo. Tú mismo eres el que se pone a veces esas barreras que no te dejan seguir adelante. Es básicamente eso, y lo que hace difícil este deporte es eso. Tú hablas precisamente de la parte mental, como pues parte fundamental en este deporte. ¿Cómo se trabaja la parte mental? ¿Cómo está, digamos, cómo pueden llegar ustedes al 100% para participar en diferentes eventos? A ver, pues obviamente parte de una técnica en la cual tú adquieras seguridad de que tu técnica es la adecuada, que cuentas también con un equipo indicado. La escopeta debe tener unas medidas de acuerdo a tu fisionomía.
Entonces, básicamente, obviamente eso toca chulearlo. Cuando tú ya tienes esa seguridad de que tú tienes la técnica, tienes el equipo, tienes las condiciones, es convencerte de que tú eres capaz. No hay factores externos que te puedan afectar, que no te deben dejar afectar. O sea, nosotros disparamos al aire libre, el viento, la lluvia, mucho sol. Muchas veces la gente dice, uy, está lloviendo, uy, está haciendo viento, no, está difícil. Es poder invertir eso. Eso ha sido mi fortaleza. Cuando hay viento, digo, oiga, qué bueno que está soplando viento, que haga más viento, porque yo soy bueno contra el viento. El viento va a ser un factor que va a jugar a favor mío, porque sé que para los demás les va a afectar, pero a mí me va a servir. Es ese juego mental en donde tú no te debes dejar amilanar por esos factores externos, que hay ruido, que hagan todo el ruido que quieran, que igual voy a romper el plato y se van a cansar de hacer ruido porque voy a seguir rompiendo platos. Esa parte mental la vas trabajando a medida que vas participando y vas adquiriendo experiencia, pero básicamente es esa confianza que tú mismo te das a ti mismo, no dejarte achantar por nada. Bueno, yo quisiera de pronto lanzar una pregunta para que Danilo vaya pensando para el final de la entrevista. Después de todos estos logros deportivos que has tenido, si lográramos resumir todo eso en una nota de prensa, pensemos en un titular para esa nota, que sea el mismo Danilo el que titule esa nota. La dejamos para después, obviamente, para dar espacio para pensar un poco. Pero mientras tanto, hablando de todo este recorrido que tiene Danilo, ¿alguna medalla significativa que recuerde? Yo sé que ha pasado por varias ediciones, como lo dijo Jesús previamente, de Juegos Olímpicos, fue medallista en Panamericanos, Centroamericanos, Suramericanos, Juegos Nacionales. ¿De pronto alguna de ellas que recuerde como con aprecio? Sí, obviamente todas, hasta la de bronce, y inclusive a veces no habiendo ganado, siempre hay muy buenos recuerdos, pero la medalla que siempre tengo en la mente es la de Winnipeg 99, en los Panamericanos donde gané. ¿Y por qué? Me he hecho un poquito atrás. En el 95 fueron los Juegos Panamericanos en Buenos Aires. Allá quedé séptimo y yo vi que, quedé octavo, y el que quedó séptimo, a la final entran los 6 primeros. El que quedó séptimo, que era un brasilero, salió feliz y contento y como si hubiera ganado. Le dije, pero oiga, usted ni entró a la final y está feliz. ¿Por qué? Me dijo, no, porque gané cupo a los Juegos Olímpicos. Yo todavía ni siquiera sabía cómo se clasificaba a unos Juegos Olímpicos. El caso fue que habían 4 cupos y como habían 2 clasificados, fue bajando y él clasificó como séptimo a Juegos Olímpicos a Atlanta. Allá estaba yo con mi papá como entrenador y como delegado y dijimos, bueno, a los próximos Juegos Olímpicos, que son en Sydney, vamos a clasificar, no vamos a ir invitados como fui a Atlanta con una wildcard. Y nos preparamos para Winnipeg. Ahí el Comité Olímpico arrancó con el programa de Altius 2000. Fui de los privilegiados, de los primeros 7 deportistas que tuvo el programa de Altius 2000. Me retiré de mi trabajo, me fui un año exclusivamente a Italia a entrenar y a trabajar para esa medalla. Y fuimos a Winnipeg y gané medalla de oro. Le gané a Lance Bate, que venía de ser medallista de bronce en Juegos Olímpicos de Atlanta. Nadie creía en Danilo Caro, y lo tengo que decir, ni siquiera en Colombia creían en ese momento. Y gané de principio a fin. Donato me fue llevando de la mano, y aquí tengo que hacerle de verdad un mérito muy grande a este entrenador italiano, sin olvidar a mi papá, que siempre estuvo al pie y fue el que me llevó también por el camino de este deporte. Pero Donato fue esa persona, volviendo a la parte mental, en donde hizo un clic en mi cabeza, y básicamente allá en Winnipeg, me acuerdo, el segundo día, el primer día, yo ni siquiera sabía que iba de primero. Él me sacó de la Villa Olímpica, fue inclusive... tuvo polémicas con el jefe de misión, porque dijo, yo a Danilo no lo voy a dejar dormir en una villa olímpica. Era una villa que quedaba muy retirada del campo de tiro, había que desplazarnos. Él dijo, yo consigo un hotel cerca del campo de tiro, a Danilo lo quiero aislar. El primer día ni siquiera sabía que iba de primero, porque disparé de ahí mismo de la cancha, y al otro día había un viento impresionante. Y no lo voy a negar, yo estaba achantado, tenía la cabeza hacia abajo,
Y Pablo me dijo, ¿qué está pasando, Danilo? Me dijo, no, Danilo, le dije, Pablo, con este viento es difícil disparar hoy. Me dijo, Danilo, todo lo contrario, ese va a ser tu aliado. Yo quiero que vayas a la primera ronda y pienses que el viento es tu amigo y que es el que le va a hacer fallar platos a los demás. Y créeme que si tú en esta ronda logras sacar un 25, nosotros disparamos rondas de máximo 25, me dijo, si tú rompes 22 platos de 25, para mí es como si hubieras hecho un 25. Mira, de los 20 y pico participantes que habíamos, el único que hizo 22 fui yo, y fue la ronda más bajita. Y terminé luego con 119, empatado con Lance Bate, como te digo. Nos fuimos a la final, y en la final yo disparé 24 y él 23, y gané los juegos. Fue la primera medalla de oro de esos Juegos Panamericanos, de esa edición. Entonces, con el gran premio, que era la clasificación directa a Sydney. Entonces, esa medalla es para mí imborrable. Sí, demasiado valiosa. Claro. Y un año después llega su participación a Sydney, como bien lo menciona, y es donde obtiene, digamos, su mejor participación, digamos, a lo largo, digamos, de sus 5 justas olímpicas, en las 5 justas olímpicas en las que compite. Precisamente de esa participación en Sydney, ¿qué recuerda? Sí, igual, mira, de la mano de Pablo Donato, llegamos a Sydney y lo mismo. Él, lo primero que cambió también en mí fue esa mentalidad latina de querer ser amigo de todo el mundo y saludar a todo el mundo. Y él me dijo, Danilo, aquí en una competencia tú tienes que olvidar de tus amigos, así sean amigos de hace muchos años, porque son competidores. Y lo primero que tienes que hacer es aislarte. Entonces él me aisló totalmente de ese ambiente al que yo estaba acostumbrado, que yo me encontraba con los de Perú, con los de Venezuela y Cuba y y hablábamos. Él me aisló totalmente de eso. Obviamente me hizo ser consciente de la importancia que eran los Juegos Olímpicos. De hecho, a esos Juegos Olímpicos me acompañó mi papá, mis hermanos, mi cuñada, mi novia. No me dejó verlos en ningún momento. Totalmente aislado. De hecho, se molestó cuando supo que iban a ir, porque él dijo, Danilo, aquí vinimos a competir, no vinimos a pasear. Y terminó la competencia. Yo terminé con 115, 116, no me acuerdo, pero quedé contento y satisfecho con mi disparada cuando me dice, Danilo, prepárate porque tienes un shoot-off para entrar a la final. Y dije, no puede ser. Y me dijo, sí, Danilo, estás empatado en el 4º lugar con un kuwaití, con un italiano y con un francés para entrar a 2 puestos a la final. Yo no lo podía creer. De verdad, disparé tan relajado, tan tranquilo, que me di cuenta en ese momento. Y fuimos a hacer el shoot-off y bueno, ahí perdimos, el francés y yo salimos, pero fue una experiencia de verdad increíble, estar ahí a nada de una medalla olímpica, pero ya haber quedado de 7º lugar, tener el diploma es un logro muy grande para mí. Claro que sí, y pues aparte de ser uno de los colombianos probablemente que más haya hecho su participación en unos Juegos Olímpicos, también lo hacen Juegos Nacionales. Y ya retomando un poco para el tema de Juegos, hablábamos previo a esta entrevista que hay un sobrino que ya es Selección Colombia, está una de sus hijas que ya también está haciendo carrera en el tiro deportivo. Aprovechando eso, pues bueno, ¿qué le enseña Danilo a su sobrino, a su hija para continuar este legado de la familia Caro? Pues mi sobrino Esteban Caro, él arrancó igual que yo, a los 8 o 9 años él ya tenía su escopeta debajo de la cama y me acompañaba a entrenar, y cada vez que podía me decía, tío, ayúdame, enséñame, y yo ahí por los laditos lo ponía a disparar. Yo creo que él de mí ha aprendido esa competitividad, esa responsabilidad, ese amor por el deporte, y lo mismo le estoy inculcando a mi hija. Yo quise desde un principio que ella disparara escopeta, arrancó disparando escopeta, pero un día aquí en Pereira fuimos a disparar al Club Punto 30 y estaban disparando pistola y me dijo, papá, yo quiero probar pistola. Y probó pistola y le encantó. Entonces, hoy en día hace parte de la selección. Todavía no es seguro que esté 100% clasificada a Juegos Nacionales, pero creería que tiene un gran chance de ir
como juvenil, porque hay una norma este año en donde los equipos deben incluir una juvenil. Entonces, pues está entrenando y le estoy enseñando lo mismo, ese amor y esa responsabilidad y esa importancia, de verdad, que es practicar un deporte, pero a conciencia, no practicarlo por practicarlo, sino lo que eso representa, es llevar a los hombros la bandera de una región, luego de tu país. Entonces es lo que yo más les transmito, ¿no? Mi hermano Mauro, que terminó siendo mi entrenador después de Paolo Donato, él siempre disparó, pero nunca a nivel competitivo, y él se dedicó más a trabajar que a disparar. Y siempre me decía: Danilo, yo a usted lo envidio porque, oiga, dedicado al deporte toda una vida, ha conocido medio mundo, y usted siempre tan responsable, porque yo no iba a fiestas, no trasnochaba, no he tomado trago, no fumo. Pero él algún día me lo hizo ver y me dijo: Danilo, todos esos sacrificios valieron la pena. Eso trato de yo transmitirles a ellos, ¿no? Que todo ese sacrificio, ese tiempo invertido en el deporte, de una u otra manera, al final se paga. Sí, claro. Ahora, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene para esos Juegos Nacionales y cuál va a ser el proceso que usted va a llevar, pues, para llegar, digamos, a tope para afrontar estas justas? Mira, desafortunadamente el tiro deportivo en Colombia no viene pasando por un buen momento. No solamente por lo que se practica por armas y lo que eso ya significa en este país, practicar un deporte con armas, sino que toda la implementación es importada. Y con el dólar tan alto como está, con los problemas que nos causó la pandemia, la guerra que hay actualmente, ha sido prácticamente imposible tener munición en Colombia. Acaba de llegar un contenedor hace muy pocos meses, pero mira, los últimos campeonatos no pudimos entrenar, disparamos escasamente lo necesario para poder... Hay gente que no tiene munición para disparar. Entonces ha sido muy difícil la preparación porque no ha habido con qué. Es triste decirlo, pero es la realidad. Y para estos Juegos Nacionales, pues nos vamos a enfrentar a eso, pero ha sido igual para todos los competidores, porque no es que los de Bogotá sí tengan munición y los del eje cafetero no, es que no hay munición para nadie. Campo de tiro tenemos un muy bueno en Nilo, que es donde se van a hacer las justas, pero digamos, desde el punto de vista de preparación como tal, no ha habido mucha preparación por lo mismo, no ha habido material con que trabajar. Entonces la expectativa es la de siempre, la de ir a ganar. Este año voy a participar teniendo un contrincante muy fuerte, que es Esteban. Él dispara por Bogotá, yo disparo por Risaralda, y de todas maneras los demás, como nosotros decimos, no son mancos, ¿no? Aquí en este deporte, de hecho, otra anécdota que Donato me marcó con ella para siempre. Me decía: Danilo, en este deporte todos tienen dos ojos, tienen dos brazos, tienen dos piernas, o sea, no hay nada que tenga alguien de más con lo que se pueda ganar. Lo único que tú debes tener de diferente es aleta de tiburón. Y me tocaba la espalda y me decía: usted no tiene aleta de tiburón. Y haciendo referencia a eso, a tener esas ganas de salir a competir, ilusiones de ganar. Bueno, andando un poco con el tema de Esteban, su sobrino, esperando que vea esta entrevista, esta transmisión, ¿qué tiene Danilo que pueda ganarle a Esteban, y qué tiene Esteban de característica que pueda ayudarle a ganarle a Danilo? Mira, Esteban tiene unos reflejos y una velocidad que no creo que la tenga, por lo menos en Colombia no hay nadie que la tenga. El internacional igual es de una velocidad, aunque eso no es que te haga romper más los platos, pero sí es a la larga una cualidad que te diferencia de otros tiradores, porque es un deporte que es de reflejos, es un plato que sale a 110 kilómetros por hora. Tú lo tienes que disparar en décimas de segundo, entonces eso hace una gran diferencia. Tiene una muy buena fortaleza mental, tiene una muy buena técnica elaborada ya durante muchos años,
La verdad, yo siempre hablo y hablaré maravillas de Paolo Donato, pero no puedo dejar a un lado a mi hermano Mauro Caro, que es el entrenador hoy en día mío y de Esteban, que digamos él nos terminó de pulir y de formar. Mauro tiene una capacidad que siempre se lo he dicho, que tiene como algo en su cabeza que logra medir exactamente todo. Él tiene una mente fotográfica. Él así no te esté viendo disparar todos los días, él te dice, oiga, usted cambió su parado porque lo veo un poquito más inclinado a la derecha. Tiene una cualidad de observación que es impresionante y combina eso, el conocimiento que él tiene del tiro con esa observación y te logra poner a punto detallitos diminutos que tú solo no serías capaz de darte cuenta. Obviamente va a estar más pendiente de Esteban. No sé si Bogotá lo contrate o no como entrenador, pero obviamente no va a dejar también de darme una mano, pero va a ser un mano a mano muy bueno entre Esteban y yo. ¿Y qué fortalezas? Ya hablamos de las de Esteban, pero ¿qué fortalezas tiene Danilo? Mi fortaleza sigue siendo la parte mental. Yo tengo que reconocer, ya tengo 57 años, mis reflejos no son los mismos, yo he cambiado mi tiempo de disparo. Ya de hecho necesito usar gafas para ver de cerca, de lejos, gracias a Dios todavía no, pero pues los años pesan y ya el cansancio se siente. En Nilo las condiciones son muy difíciles, disparamos a una temperatura altísima con una humedad bastante alta, entonces eso, pero mi cabeza sigue siendo muy fuerte, entonces esa digamos es mi fortaleza. Danilo, con todos los años de experiencia que usted tiene, yo creo que acá en Colombia se ha priorizado que el gran resultado deportivo siempre va a ser ganar. Pero me gustaría que pues usted dejara claro, pues que le explicara, digamos, a las personas que pues, nos están viendo, la importancia que para ustedes tienen no solamente el ganar, sino el llegar a participar en diferentes eventos, ¿no? Digamos, el lograr el resultado, porque es que no siempre, digamos que un gran resultado se va a medir con una victoria, Claro. ¿sí? Sino con la participación. Entonces me gustaría que explicara un poco eso. Mira, sobre todo en el deporte del tiro no se puede uno medir nunca por resultados. Yo siempre pongo el ejemplo, pon a Usain Bolt. Él sabe que corre los 100 metros en tantos segundos y los va a correr igual en Londres que en Río, ¿sí? Son 100 metros y las condiciones, a no ser de que haya viento, lluvia, lo que sea, de pronto puede variar un poquito. Pero en nuestro deporte que se dispara al aire libre, donde el viento, la lluvia, la luminosidad, además es una competencia que es muy larga, son 2 días o a veces hasta 3 días de competencia, son 5 rondas, cada una de 25 platos, cada ronda dura media hora, o sea, tú disparas un plato y tienes que esperar a que otros 5 tiradores disparen, pasa casi 1 minuto entre un disparo tuyo y el siguiente, en donde pasan muchas cosas por la cabeza. Tú disparas una ronda a las 9 de la mañana, por decir algo, la otra la estás disparando a las 10:30 de la mañana y la otra la estás disparando a las 12:30 del día. Son condiciones totalmente diferentes y al otro día otras 2 competencias más, ¿sí? 2 rondas más. Entonces es una competencia que es muy larga, no son los 10 segundos de carrera de Usain Bolt, no son la tirada en la piscina de un nadador, o no. Es una competencia muy larga donde la cabeza juega un papel muy importante y donde los factores externos también. Entonces, no se puede decir es que yo voy a ir a tal campeonato y si hago tanto con eso gano. Mira, ahorita en este momento están en Chipre en la Copa Mundo. Están disparando skeet, que es la otra modalidad de tiro al plato. Hay un tirador en el primer día de competencia con 75 sobre 75 y hay 8 o 9 con 74 sobre 74. Cualquiera diría, no, con 124 entro a la final. Te garantizo que mañana hay tiradores que con 124 o con 123 sobre 125 no entran a la final. Y hay competencias en donde con 112 tú entras a una final. ¿Por qué? Porque hubo lluvia, porque hubo viento, porque entonces acá nos hemos acostumbrado a medir a los deportistas por su rendimiento con un número y el tiro no se puede medir así. A mí me han valorado de esa manera y
y no solamente a mí, a todos. El tiro no se puede medir así. Un puntaje bueno, como tú lo acabas de decir, no garantiza una victoria, porque hay muchos factores externos que juegan en contra. Y desafortunadamente aquí el deporte ha sido así. Entonces, si yo gano, soy bueno; si no gano, soy malo. Y si gano en esta competencia, me apoyan, pero si pierdo, ya no me apoyan para la siguiente. Y eso es cortar un proceso. No han logrado entender que el tigre no todas las veces caza, como dice el dicho, y que esto es un proceso largo. En una competencia me puede ir muy mal, pero no porque en esta me fue mal quiere decir que en la siguiente no vaya a ganar. De hecho, si tú miras en el listado de medallistas, son muy poquitos los que casi siempre repiten, muy pocos. Hay siempre gente nueva, porque el tiro es dinámico y participando con los favoritos, pero es que no, es un deporte muy difícil. Es un deporte donde no siempre gana el mismo. Ese es el resumen. Para ir de pronto cerrando este espacio y retomando pues el tema de los Juegos Nacionales, Danilo, tú que estás allá en el eje cafetero, ya se siente el ambiente de juegos, se está preparando la ciudad para recibir a todos los deportistas. Ya sabemos que no vas a estar precisamente en el eje, sino en Nilo, pero ¿cómo se siente allá el ambiente de juegos para contarle un poco a la gente? Sí, yo como te digo vivo en Armenia y Armenia va a ser sede también de algunos deportes. Aquí sé que están construyendo una bolera, están construyendo unas pistas, si no estoy mal, de bicicross, pero ya en el periódico, digamos, de aquí de la región, todos los días sale alguna nota de referente a los juegos. Yo participo por Risaralda, entonces también en el Instituto de Deportes de Risaralda, en un chat, obviamente todos los días están haciendo referencia a los juegos, que somos sede. Desafortunadamente el tiro va a ser en Nilo, pero no desafortunadamente. ¿Por qué? Porque es que el deporte del tiro no es un deporte popular, entonces mal haría el gobierno en gastarse una millonada en construir un escenario de tiro donde no hay digamos, afición, o no. Es mejor terminar de adecuar la instalación que tenemos en Nilo, si le hacen falta cositas, y tener un centro, digamos, para nuestro deporte bien completo. Pero el ambiente ya se respira, ya se siente. Yo retomo mi pregunta corchadora de hace unos momentos. ¿Pensamos ya en el titular de esa nota de la historia de Danilo Caro en el deporte? No es tan fácil, pero lo podemos intentar. Queda debiéndola para encontrar ese titular que pueda resumir toda esta historia de Danilo y todo lo que ha representado a Colombia a nivel internacional, que ha sido, pues, digamos que para enmarcar en la historia. Muchas gracias, sí, la idea es, yo diría que Danilo hay para rato todavía. ¿Ese es el titular? Exactamente. Sí, este es un deporte, como te digo, que se lleva en el corazón. Aquí es un deporte, como te digo, de tradición familiar. De hecho, ahorita estoy empezando a disparar pistola porque me gusta el tiro. Y me da la facilidad de poderlo disparar aquí en el jardín de mi casa, de acompañar a mi hija que está entusiasmada ahora con esta modalidad. Voy para una válida nacional este fin de semana a Nilo a disparar pistola. Igual voy a llevar la escopeta y aprovecho y entreno. Pero por eso te digo, Danilo hay para rato todavía. Mientras no pierda mi vista, no pierda el físico, me lo permita, lo seguiré disparando. De hecho, meto ahí esa cuñita, porque es importante para mí como deportista y por la edad que yo tengo. Aquí a uno lo estigmatizan porque ya estas canas de pronto lo hacen ver a uno viejo, pero es que la juventud va por dentro, la juventud no va por fuera. Y aquí desafortunadamente cogen y dicen, este nació en el 65, ya está viejo, bajémoslo del bus. Solamente para informarte y a los que nos están escuchando, en el deporte del tiro, esto no aplica para todos los deportes, pero Abdullah Al-Rashidi de Kuwait ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río y acaba de ganar otra vez medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, y tiene la misma edad mía y está participando hoy en la Copa Mundo de Chipre, y es uno de los 9 tiradores que lleva 74 de 75. Cruzo los dedos para que le vaya bien,
para demostrarle a la gente que este deporte es un deporte longevo y que las canas no es lo que lo hacen a uno retirar. A uno lo hace retirar si yo ya no puedo caminar, si yo ya no puedo ver. Pero es un deporte de verdad para practicarlo hasta la edad que te lo permite. Y aquí me sacan a mí, como se dice, pero a tiros. No me sacan así de un brochazo. Cierto, y esperamos tener Danilo para mucho tiempo, de verdad. Esa es la idea, por eso te digo, creo que, o soy convencido de que una de mis fortalezas es la parte mental y hay que ir con esa mentalidad ganadora. Así haya mucha gente más joven, más talentosa, pero tienes que creer siempre en ti. Y después del último tiro, ahí sí hacer una valoración, pero lo importante es después de hacer ese último tiro, sentir que tú diste lo último y hiciste tu máximo esfuerzo para lograr el resultado, así no te haya alcanzado para entrar a la final. No, Danilo, pues la verdad, muchísimas gracias por el tiempo. Pues como bien lo dice, esperemos que tengamos más Danilo para rato. Y nada, pues espero pues que nos sigamos viendo en próximas ocasiones. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por tener en cuenta a mi deporte. Claro, a ti, muchas gracias, y a todas las personas que están con nosotros conectados, recuerden por favor seguirnos, estar pendientes de los Juegos Nacionales. Son el evento multideportivo más importante del país y este año nos convoca, así que sigamos todos conectados, Colombia conectada con el deporte nacional. Y pues bueno, Danilo, muchas gracias, a Jesús, muchas gracias y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.